En el occidente de México, entre montañas, volcanes y leyendas, existe una hermosa población con fachadas blancas. Comala parece hecho de recuerdos que susurran. Aquí la historia y la ficción se entrelazan como sus callejones empedrados. Comala es el único pueblo mágico de Colima. La tradición, el sabor y la calidez se sienten en cada rincón. A los pies del imponente volcán de fuego de Colima, Comala se rodea por belleza natural como la laguna La María. La naturaleza y el ser humano han convivido en armonía desde hace siglos, en un equilibrio que trasciende en sus elementos. Me encanta el nombre de Comala. Comala significa en náhuatl, lugar donde se hacen los comales. Y hasta aquí en Colima podemos llegar a ver la influencia del náhuatl, esta lengua que es hablada por millones de personas hoy en el siglo XXI y que en la antigüedad se extendía por casi toda Mesoamérica en el posclásico, cuando estaba el Imperio Mexica en todo su esplendor, el gran náhuatl. De hecho, la lengua náhuatl se sigue hablando en Colima. Aún quedan algunos hablantes, muy poquitos, que dominan el náhuatl del occidente. Ojalá que algún día tengan la oportunidad de escucharlo. Comala fue inmortalizado por el aclamado autor mexicano Juan Rulfo en su famosa novela Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Esa frase dio vida a un lugar mítico, y aunque el Comala del libro es fantasmal, el real está lleno de vida, historia y color. Vine a Comala, pueblo mágico, a encontrarme con uno de los grandes escritores de América Latina, Juan Rulfo, el padre de la literatura de nuestro país, y escribió Pedro Páramo, donde la historia se desarrollaba en un lugar que se llamaba Comala. No es precisamente este pueblo Comala. Aquel Comala era un pueblo un poco tétrico, triste, alejado de la urbanización. Él juntó muchos pueblos y características de México para condensarlos en una novela que ha traído a millones de personas alrededor del mundo. A pesar de no ser de Colima, él seguramente había escuchado de Comala, y véanlo, aquí está. Comala me gusta por su clima, por su gente cálida, y además tiene un hermoso paisaje. Y tienes que venir a probar el ponche, el pan y el café, que son productos típicos de esta región. Yo amo a Comala, pueblo mágico. Los aromas de Comala nos guiaron hacia el pan calientito. Vamos iniciando porque acaba de salir el pan típico y tradicional de Comala. Vamos a conocerlo. Es un referente de pan, es el picón, y en la panadería La Guadalupana, que está justo en la entrada del pueblo mágico. Hemos llegado con la señora Elsa, tiene la panadería más famosa de Comala, desde 1956, desde los años 50. El negocio es familiar. Yo desde los 8 años me mandaban a hacer los entregos a las tienditas, y pues de 10 años ya me empezaron a enseñar a tapar concha, que es lo primero, es lo básico. A tapar concha es ponerle el betún a la bolita. Y ya de ahí hacer cuernito, hacer polvorón, hacer diferentes tipos de pan, hasta llegar al picón, que era lo máximo. Es el que está en el horno. Es el famoso picón de Comala, pero antes era manual, hacerle hojitas, hacerle adornos, y duraba uno más tiempo haciéndolo. El sabor que tiene es de canela y tiene pasas, y el ingrediente puede cambiar por arándano, almendra o nuez. Ay, 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 es el más rico. Es el tradicional, es el que llama al turismo, a la gente, y es el que se exporta por su duración. Dura hasta 10 días a temperatura ambiente. ¿A qué países ha llegado? Lo más a Estados Unidos, a Francia. A Francia. Lo han llevado, y a Colombia. Lo congelan y así es como dura todavía más. Se mantiene rico. Sí. Más o menos, ¿cuántos panes tradicionales pueden caber aquí en su horno? Son 142. 142 panes. ¿Y se acaban todos los días? Sí.
Acabamos de ver cómo sacan el picón, que es el pan tradicional de Comala. Así es. ¿Por qué se llama picón? Anteriormente se le llamaba a la brasa con la que se prendía el brasero o el horno de leña. Entonces, como se ponía a hornear este pan, así se le llamó picón. Voy a probar el famoso picón. Este es un pedacito. Como la corteza, la parte de arriba, está durita y crujiente. Siente el sabor de la canela. Muy rico. Este se llama ojo. Sí parece un ojo. Y está suavecito, ¿verdad? Sí. Y huele muy, muy rico. Aquí lo que tenemos horneando son las roscas de pan casero. Es de vainilla y lleva pasas. Adentro están acomodando el pan ya para sacarlo al anaquel. Más o menos, ¿cuánta gente trabaja en este lugar? Como 12 personas. Toda Comala viene aquí, ¿verdad? Comala, Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo de Tecomán. Manzanillo también viene aquí, wow. Ajá. Pues vamos a conocer más. ¿Y sus trabajadores qué valores tienen? Se les inculca que haya respeto entre ellos, pues tienen que ser amables, es lo básico. Pues es un día de mucho trabajo, pero pues hay muy buena conexión, todos sabemos cuál es nuestra acción, es llegar a hacer pastas, y de ahí continuamos con la elaboración de todo lo que viene siendo el ojo, la concha rallada, la tortita, pan de grasa, que es lo del pan de canela como la rosquita. Y ya de ahí los muchachos empiezan a cortar y se sigue otra vez el rol. Y al igual, si alguien termina pronto, le ayuda a su compañero y entonces hay muy buena relación entre todos, hay armonía. Pues es una satisfacción que a las personas les guste lo que uno hace, porque nosotros lo elaboramos con cariño, con amor, por eso es que todo sale muy bien. Trabajar con nuestras manos, a mí la panadería me llamó la atención desde que yo era un niño, entonces el aprender no se me ha hecho difícil porque es algo que a mí me gusta. Lo que más me gusta a mí es el piconcito, todo lo que es la variedad de pan de grasa, ese que a mí me encanta. Parte de la clave del éxito de la panadería La Guadalupana es ser una empresa familiar con legado. ¿Quiénes son esos personajes que están ahí arriba? Mi abuelo y mi tío. Es el fundador de la panadería, Carlos Peregrina Angulo. Y el de la izquierda es su hijo, también es Carlos Peregrina Velázquez. Nos inculcaron el trabajo, decía, nos gusta comer, vestir y gastar, así de que tenemos que entrarle al trabajo. Esta es la mantecada. Está la mantecada. Está muy caliente. Quiero que me contrate, por favor. Quiero que me contrate para trabajar con usted. Le prometo que no va a tener muchas pérdidas. Va a entrar flaquito y va a salir gordito. Sí. ¿Cuánto cuesta la mantecada que ya me acabo de comer? 5 pesos ¿Y acá? también. 5 pesos. Entonces el promedio está en 5 pesos. Sí, la mayoría. Para los que viven en otros países, 5 pesos son como 25 centavos de dólar. Esto se llama rosca fin Rosca fina. y dice que es baja en Azúcar. azúcar. Ok. Señora, ¿a usted por qué le gusta el pan de aquí? ¿Sabe bueno? Gracias, sí, hasta luego. ¿A quién le va a dar tanto pan, señora? A mis hijas. ¿A sus hijas? Vengan aquí a comer pan, miren. ¿De dónde eres? De Washington. Nos encontramos a Isaac, que es uno de los muchos mexicanos que viven ya en Estados Unidos. Y él vino hasta Comala a comprar el pan. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá? 31 años. Ahí vamos un poquito de pan para que aguante para 2 semanas. ¿2 semanas? Y te llevas el tradicional, ¿verdad? Sí, vivía en Comala antes. Sí. Dijo, vayan a Comala a agarrar pan, el mejor pan. ¿A dónde se va eso? Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. En Jalisco. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Cuál es la época del año en la que más venden? Cuando son vacaciones, haga de cuenta la Semana Santa y Pascua, lo que es Navidad y Año Nuevo. ¿Puedo agarrar una conchita, señora? ¿Sí?
Muchas gracias. Ya pedí permiso. Este es mi cuarto pan, está delicioso. Nunca había visto una concha con chispitas. Me quiero quedar a vivir en Comala. Señora Elsa, ¿y cuál es la clave para que tenga tanto éxito? Principalmente es que siga el sabor, porque el sabor que tiene este pan es con recetas antiguas. No hemos metido harinas preparadas que digan, ay, para que lo haga más fácil, ya le entrego la materia prima lista. No, aquí hay que hacerlo desde que se hace la masa madre y ya de ahí se va sacando para hacer diferentes tipos de pan. ¿Y cuáles son sus panes favoritos? El picón y la mantecada. Así le llamas, de papelito. Pues muchas gracias por dejarnos entrar hasta su panadería en el interior. Y aquí vemos muchos chicos trabajadores impulsando esta gastronomía. También forma parte de la gastronomía mexicana. Sí. La tradición del pan de Comala, que es muy famoso. Los esperamos aquí. Estamos de lunes a sábado, de 12 del día a 9 de la noche. ¡Vengan a la panadería La Guadalupana! A Comala se le conoce como el pueblo blanco de América, debido al color característico de sus edificaciones. Tal es el caso de la parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo neoclásico. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII y es un ícono de la ciudad. Dentro de ella podemos encontrar hermosas pinturas. Después de visitar la parroquia, fuimos a degustar la bebida típica de Comala, el ponche con alcohol de caña. Una de las bebidas tradicionales de Comala es el ponche. Vamos a probarlo aquí en la huerta. El tradicional ponche de granada. Uy, qué rico. Está ligerito. Sí. Ligerito y fresco. Este es el de cacahuate. Huele mucho a cacahuate. Tiene trocitos de cacahuate. Sí. ¿Cómo es que se elabora el ponche? ¿Cuáles son sus principales ingredientes? Leche de vaca, azúcar, el cacahuate o la fruta que le vaya a poner. Por ejemplo, este que es de chocolate, le pone chocolate, la leche y el azúcar. Los de café, hay combinaciones. No sé si te fijaste. Sí. Tenemos de café con nuez, café con coco y café con cacahuate. ¿Y es alcohol de caña? Alcohol de caña. El ponche tiene 7% de alcohol. ¿Cómo la resaca con el ponche? ¿Sí pega duro o no? Pues nada más te duele un poco la cabeza y te da sueño. Salud por Comala y el ponche. Yo no tomo, pero las acompaño desde aquí. Aquí toda la gente se dedica a hacer el ponche, el pan y el café. ¿Te has emborrachado alguna vez con el ponche? Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias por visitarnos y los esperamos aquí en el Ponche La Huerta. Vendemos café, sal, mezcal y cerveza artesanal. Y aquí estoy a sus órdenes. A solo unos kilómetros de Comala se alza una presencia imponente, el volcán de fuego de Colima, uno de los más activos de todo México y América. Su influencia se ha sentido con fuerza en tierras comaltecas desde tiempos ancestrales. El volcán ha sido visto como un dios, un protector y también un destructor. Los pueblos originarios creían que allí habitaban fuerzas poderosas, y aún hoy su silueta domina el horizonte como un centinela eterno. Para los habitantes de Colima, el volcán no es solo un paisaje, es parte de su identidad. Suelos fértiles, ricos cafetales y una naturaleza exuberante deben su vida a esa fuerza volcánica.
En la comunidad de la Becerrera apreciamos las postales que crea el volcán de fuego de Colima. Esta comunidad de la Becerrera representa pues un paisaje rural en donde vemos todavía casitas pequeñas hechas de roca volcánica, vemos actividades de ganadería, de agricultura, pues también acompañados del volcán de fuego, que hace tiempo esta comunidad de la Becerrera fue evacuada porque corrían bastante riesgo. Y en el 2017 que les contaba que hubo la última actividad volcánica, esta comunidad se llenó de ceniza. Se habla que hasta 2 centímetros de ceniza, pero bueno, esta comunidad dice que no tiene miedo y regresaron. No dejaron sus propiedades y volvieron a levantarse. Yadira nos trae a ver una de las postales más bellas de todo Colima. ¿Qué tenemos aquí en este paisaje? Nos encontramos en la comunidad de la Becerrera. Ahorita están observando el río Cordobán, que viene desde las faldas del volcán. Y pues tenemos el volcán de fuego de fondo. De hecho, muchos fotógrafos famosos han venido a hacer una foto aquí y que se convierte en una postal increíble de este espacio. Estas aguas vienen desde el volcán de fuego, desde el Parque Nacional Nevado de Colima, y baña a todo el Colima. Baja a toda velocidad para ir al Pacífico. La piedra volcánica es abundante. Con sus explosiones, el volcán de fuego de Colima ha ido salpicando todo el estado. Y hay artistas en la Becerrera que se han aprovechado de ello. La Casa de los Monos La Berrera tiene una fachada construida con cientos de máscaras labradas en piedras volcánicas. Vean qué original. Esto nos está comentando Yadira, que es roca volcánica. ¿Quién fue el arquitecto, el poblador que hizo esto en esta comunidad? Este río Cordobán pues trae mucha roca volcánica. De Don Jesús en su tiempo iba a recolectar esta roca y hacía formaciones en las rocas, más que nada de rostros. En ese tiempo no se valoró el talento de Don Jesús. Esas piedras estaban ubicadas en su patio hasta que llega la artista Alma y ella observa estas rocas con diferentes rostros y ahora pues es un muro pues completamente artístico donde podemos admirar los diferentes detalles, rostros que Don Jesús elaboraba en su tiempo. Esto es una prueba de cómo la gente aprovecha el material que les rodea. Es roca volcánica que viene del volcán de fuego y en todo el eje neovolcánico transversal que viene desde Veracruz hasta Colima y Jalisco podemos encontrar edificios hechos con roca volcánica y esta no es la excepción. Vean, es característicamente oscura, negra y es muy resistente, también aguanta la temperatura. Uno de los principales atractivos de la comunidad de la Becerrera es la Laguna La María. Estamos llegando al centro ecoturístico Laguna La María. Es un centro que tienen actividades como paseo en lancha, senderismo, avistamiento de aves. La Laguna La María se formó como resultado de una avalancha de escombros volcánicos. Esta masa de material descendió por la ladera del volcán, haciendo cerros altos con forma de herradura, lo que creó una depresión natural. El agua de lluvia se acumuló con el tiempo, dando origen a la Laguna La María. Es muy bello. Aquí puedes venir a pasar un momento de relajación en contacto con la naturaleza. Puedes acampar, hay asadores a lo largo de la laguna, puedes dormir aquí, ver las estrellas, practicar kayak y la cantidad de aves que hay aquí es una muestra de que en Colima hay más de 400 especies de aves. Entonces la Laguna de María es un lugar privilegiado que tienes que venir a visitar. Es muy bello. Estamos muy cerca del volcán de fuego
a 12 kilómetros en línea recta. Se respira naturaleza, aire fresco, tranquilidad. Esto de andar caminando al lado de un pato es algo que solamente se puede si es un animal que tiene la domesticación en sus genes. Este animal de aquí atrás es un pato real de la especie Cairina moscata. Como pueden ver, es un animal ya bastante acostumbrado al contacto con humanos. Tanto así que este realmente no es descendiente de una población silvestre, sino de una población que fue adaptada para la convivencia con el medio humano. La distribución de la especie abarca buena parte de Norteamérica. Los ejemplares silvestres se pueden distinguir no solamente por su conducta, que en cuanto te ven a 20 metros ya están huyendo, pero también por la coloración. La coloración de los silvestres es casi completamente negra y este tiene manchas blancas. Esto es un indicio bastante seguro de que su genética ya ha atravesado el proceso de domesticación. El plumaje, como tiene muchos tintes de color esmeralda, tornasol, es un animal muy bonito. Además, algo que me gusta de estos es que su cara está cubierta como de una especie de piel arrugada muy bizarra que la verdad no queda con la imagen que nosotros tenemos de los patitos totalmente cubiertos de plumas suaves, sedosas y uniformes, pero a mi parecer lo hace ver bastante cool. A solo 30 minutos de la Laguna La María se encuentra la ex hacienda Nogueras. Los arcos dan la bienvenida a esta construcción que albergó una azucarera del siglo XVIII. Nogueras fue la comunidad que vio crecer al artista Alejandro Rangel. Ahora en la hacienda existe el Museo Universitario en honor a su nombre, el cual posee una colección pictórica de arte rangeliano, así como objetos de cerámica de los pueblos originarios de Comala. Nogueras era una hacienda productora de azúcar. De hecho, acá atrás tenemos el chacuaco. Es un tubo de ladrillo, por ahí salía el humo de la fábrica de azúcar. El Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo expone arte cerámica prehispánica de enorme valor y una muestra de su obra como destacado diseñador e ilustrador, desde muebles hasta pinturas realizadas por él mismo. Vean en qué bello edificio nos encontramos. Ella es la señora Gloria Elizondo, es la directora del Museo Universitario que hace honor a Alejandro Rangel Hidalgo. ¿Quién es ese colimense tan famoso? Alejandro Rangel Hidalgo fue un artista colimense que vivió en este entorno, vivió aquí en Nogueras. Alejandro Rangel no tuvo una carrera profesional, lo más que llegó a estudiar fue bachiller en leyes, pero fue pintor, ilustrador, escenógrafo, museógrafo. Alejandro comenzó a dibujar a la edad de 1 año y medio, a desarrollar su talento de la creatividad que él tenía, de lo juguetón. Era una persona que le encantaba disfrutar lo que veía. Se vestía siempre de camisa guayabera, siempre era blanca y el pantalón oscuro. Sus zapatos perfectamente boleaditos y él decía que los colores los dejaba para sus pinturas. Así se levantaba y diario era blanco con negro. Olía siempre a esta agua de Colonia Sanborns. A donde quiera que llegaba perfumaba el ambiente. Alejandro amaba su terruño porque le dio mucho. Él se sentía bendecido de haber nacido en una tierra que tenía todo. Alejandro Rangel pues fue muy amiguero y dentro de sus amigos convivió con gente de mucha importancia para México. Frida Kahlo, de hecho le hizo un dibujo él a Frida, con Diego Rivera, con Rufino Tamayo, a Juan Rulfo y a otros grandes.
En este espacio se enaltece la obra del artista colimense. Alejandro Rangel fue un personaje muy importante para Colima. Nace un 2 de febrero de 1923 y fallece un 7 de febrero del año 2000. En este espacio, en 5 pequeñas salas, podemos ver parte de su obra como pintor, diseñador, coleccionista de cerámica prehispánica. Los cuadros más taquilleros de todo el museo es la colección Los Niños, que son 6 cuadros que muestran lo que es unos niños idealizados, unos niños que ya no son ni nativos, pero tampoco son españoles, ya son más bien mestizos. No hay piso, no hay techo, no hay sombras, todo eso parece estar flotando dentro del sueño, la imaginación. Alejandro hizo mucho diseño arquitectónico, entonces tenemos ahí un poquito de ello. El cuadro más grande de toda la sala, Santa María Tonancintla, Puebla de Los Ángeles, México. Alejandro romantiza un poquito la visión de todo lo que es el barroco y el estilo mexicano, y aquí nos representa un poquito de lo que trajeron los españoles y a su vez lo que se llevaron de México, el aporte que tuvo México también a sus culturas. Vemos penachos, vemos filos de oro, vemos frutas. Alejandro Rangel fue un personaje que deja un gran legado para Colima, un legado que nos da identidad, como lo son los muebles de artesanías Comala. Estos muebles se llevaron a adornar la Casa Presidencial de Los Pinos y las embajadas de México. Llevan herrería, llevan torno, llevan maderas finas, llevan pintura, y algo sorprendente, que si los azotamos se genera una bolsa que permite no se maltrate el mueble, no se golpea. Aquí está la firma que maneja la autenticidad de la obra. Estos fueron pintados por el artista Alejandro Rangel Hidalgo, 1 año y medio de edad, y el primer dibujo que hizo en el libro que estaba leyendo. La mamá se da cuenta de que con 1 año y medio de edad el niño había hecho un dibujo perfecto, lo había coloreado y no se había salido del contorno. Alejandro nace en la ciudad de Colima y sus padres eran los dueños de la hacienda de Nogueras. Relativamente está muy cerca. Entonces vivían en el centro de Colima y luego de ahí se venían a pasar los fines de semana y a hacer labores aquí en la hacienda de Nogueras. Él se inspira en 2 cosas particularmente. Él dice que tiene 2 maestros. Uno, la cerámica prehispánica, y otro es la naturaleza. La cerámica prehispánica le permite simplificar líneas, dar diferentes planos y perspectivas, y la naturaleza le pone los colores a su alcance. Aquí vamos a encontrar parte de su colección privada, un montón de piezas de la cultura comala, algunas de hasta hace 2000 años de antigüedad, una cerámica adelantada a su época y que hablan que es toda una civilización. Alejandro, en este pequeño entorno, crea este museo para resaltar la obra de los antiguos pobladores de esta tierra, mostrar la cerámica prehispánica, el legado de historia que nos deja nuestros antepasados. Aquí nos encontramos en la sala principal del Museo Universitario y sobre todo de nuestra historia. Son piezas con más de 2000 años de antigüedad, hechas en barro cocido, pertenecientes a la cultura de Occidente fase Comala. Todas estas piezas están expuestas de una manera donde cada vitrina es un escenario para sacar el lado más bonito de cada pieza. La cultura de Occidente como tal abarca desde el sur de Sinaloa hasta parte de Guerrero. En lo que es la zona de Colima se divide en 7 etapas. La primera fase es la fase Capacha. Sigue la fase Opeño y posteriormente la fase Comala, de la cual nosotros tenemos las piezas expuestas en este museo. La fase Comala pues se da llegando hacia el volcán, que era algo muy importante para las culturas prehispánicas. Es una fase donde hay un gran aprecio por la naturaleza, una gran sensibilidad y un aprecio por los valores, la vida cotidiana. Estas piezas, al coleccionarlas, evita que se diseminen por el mundo. Alejandro Rangel todas las piezas las estudió a detalle. Una de sus piezas favoritas, la Venus de Nogueras. Le llama así porque no tiene los brazos. Las piezas todas provienen de saqueo. Esa es la razón por la cual no pudieron rescatársele los brazos. Podemos ver la dualidad
la convivencia de ambos sexos. Tiene un torso masculino y un sexo femenino. Es una de las 2 únicas piezas sólidas dentro del museo. Las demás son totalmente huecas, que es algo que nos sorprende dentro de la cultura de Occidente Fase Comala. Piezas huecas de una sola pieza. Aquí en esta que se le llama la ceremonia, es una pieza que está completa. Esta sí tiene los brazos. Vemos la dualidad nuevamente, torso masculino, sexo femenino. Tiene un cuernito. El cuernito habla de un estado civil y virilidad. Es un hombre soltero. Los arqueólogos dicen que es un aprendiz de chamán. Preside una ceremonia donde vemos diferentes máscaras de animales, pero lo importante es que se está haciendo la presentación de un pequeño. Las mujeres juegan un rol central en la cerámica de Comala. Este es el museo que tiene la mayor cantidad de figuras femeninas en exposición. Vemos a las mujeres trabajando, estas en forma de aguadoras. Ahí una mujer embarazada, acá la pareja de aguadores dividiéndose lo que es el trabajo. El hombre lo pesado, la mujer lo liviano. Se le da mucho sentido de pertenencia a la madre. Se tienen altos valores lo que es la naturaleza como proveedora de alimentos, como figura materna. Dentro de las figuras rituales y figuras monumentales. Tenemos aquí una figura ritual y una figura monumental. Esta se le denomina así porque es la mayor que se encontró dentro de toda esta exposición. Las piezas tienen diferentes posiciones. La alfarera moldeando su vasija, el niño jugando con el perrito. Según los estudios que se han hecho, se dice que es hasta la llegada de los españoles cuando empiezan a tener el xoloescuintle como alimento, porque es cuando se les cortan los suministros de proteína. Entonces es cuando se ven obligados a hacer uso como alimento de su mascota, de su compañero fiel. Aquí son los preparativos para una fiesta, una ceremonia. La ceremonia está llevándose a cabo. Está el contorsionista, el luchador y los bebedores. Con esto ya se complementa lo que es la ceremonia, el rito o la festividad. Los animales también fueron inmortalizados por los primeros habitantes de Comala. Es muy común en todas las culturas observar cómo hacen representaciones artísticas de los animales de compañía que tienen. Estamos viendo perros. Siempre me llama mucho la atención ver cómo representaban a los animales silvestres con los que convivían en su medio. Aquí podemos ver ejemplos como armadillos, serpientes, patos, tortugas. Pero aún más me llama la atención observar especies de animales que no son de la región. Por ejemplo, tenemos castores. No hay castores cerca de Colima. Claramente la cola del animal que está aquí mostrado es la de un castor. Otro ejemplo muy bonito que podemos observar acá es el de la guacamaya aramacao, la guacamaya roja. En México solamente habita cerca de la frontera con Centroamérica, en zonas tropicales. Hacen volar tu imaginación sobre cuáles son las posibilidades de la explicación, si es que tenían redes de comercio. A esto se le ha llamado el zoológico prehispánico. Aquí se encuentran más de 45 figurillas donde destacan los perros. Hay patos, pericos, tiburones, murciélagos y una infinidad de animales más. El pato está raro. Este que están viendo aquí es un Cairina moscata, un pato real que se distribuye por buena parte de México. El tiburón, tal vez de mis favoritas, sin duda de mis favoritas, porque siempre como que le dan un toque antropomorfo. Nunca fallan en darles una expresión, más parecidos a las expresiones del rostro de una persona. Una expresión que a veces los animales simplemente no tienen ante los ojos de humanos. Estas culturas siempre se encargaban de darles ese toque, de que estuvieran transmitiendo algo con su mirada. En Colima existía la raza de perros ahora extinta, colimotes o tlalchichis. Los perros formaban parte de rituales como sacrificios, y también son protagonistas en el arte precolombino. El tlalchichi o colimote era una de las 4 razas de México y fue descrito por el fray Bernardino de Sahagún como bajos y redondos.
es un perro que se tomaba como el guardián o el guía. No se lo llegaron a comer. Siempre conservó su estatus de compañero. Este perro nos representa a Colima en arqueología. Es el perro más bonito que se ha encontrado en todas las piezas. Aquí en Colima hubo 7 diferentes variedades. Ahora subsiste, según la Sociedad Canófila, una sola raza, que es los Xoloescuinclis, y las razones para pertenecer a esta raza deben medir hasta 60 centímetros. Ya los han tipificado en 3 tipos, que es el mini, el estándar y el intermedio, y pueden ser con pelo o sin pelo. Pero el Xoloescuincli como tal, el nativo, pues se da en todo el occidente de México. Escuincli en náhuatl quiere decir pequeño o travieso, ya de ahí que se modifique para que a los niños les digan escuincles. Aquí ya nos muestran las vasijas con formas de calabaza. Los soportes son pericos. Otra vez la habilidad creadora, conocimiento de matemáticas, conocimiento de estas áreas para darle la estabilidad, para darle la simetría, la profundidad a las piezas. Cómo hacer que son calabazas y tratan de comerse la semilla a los pericos. Toda la vida se han utilizado máscaras. Aquí nos hacen la representación de algunas que pudieron ser utilizados en ritos o ceremonias. Aunque no está escrito, aquí nos hacen la representación en barro de qué enfermedades ya padecían. Le llamamos vitrina de la genética. Nos muestran enfermedades que se han venido presentando desde hace más de 2000 años. Síndrome Down, pie equinovaro, cifosis, escoliosis, espalda bífida, labio leporino con joroba, osteogénesis imperfecta, hidrocefalia, enanismo. En muchas culturas, todas las personas que tenían una condición especial eran relegadas. Aquí son personas que nos conectan con esta sensibilidad, con esta humanidad. Ahora hablamos de inclusión. Aquí ellos ya los tenían incluidos perfectamente en su sociedad. Los tenían y los trataban como personas importantes. No eran dioses, pero sí eran alguien que les contribuía a ser mejor persona. Aquí ya es más la estética de dar un mensaje, invasión o guerra, la protección, ya aquí no hay bruñido, ya aquí es más tosco el acabado. Bueno, pues aquí los esperamos, puertas abiertas para todos ustedes. Nosotros somos un pequeñito museo con un gran legado. Nosotros nos encontramos en Nogueras, Comala, Colima, y abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si es puente o son vacaciones de Semana Santa o Navidad, también abrimos los lunes. Y gracias, señora Gloria Elizondo, porque usted nos dio un recorrido por la historia de este lugar y las piezas que hablan. Vaquero. A unos cuantos pasos del museo hay un oasis gastronómico. En Nogueras se encuentra la Casa Pascual, un restaurante que celebra la cocina tradicional de Colima. Cada uno de sus platillos busca evocar sabores y memorias de las madres y abuelas de Comala. Fuimos recibidos por Alan de Colima, el alquimista de la cocina colimota. Yo soy colimote. Lo demuestra tu sombrero. Lo demuestra mi sombrero, mi similitud con las iguanas y con las palmeras. Estás en una hacienda bellísima, la hacienda en Nogueras. ¿Por qué elegiste este lugar para emprender? Cuando eres niño, que vas en la primaria, te traen a dar un recorrido aquí a la hacienda de Nogueras. Así que ha sido un lugar que yo siempre he explorado desde niño, he andado recorriendo los pasillos, la cocina, y que yo me veía reflejado en este lugar. Mira, ¿quién iba a decir que ahora iba a ser mi casa? Este lugar estaba abandonadísimo, nadie lo quería, y ahora es mío. Mi abuela te despertaba con aplausos.
sí. Se ponía a hacer esos sopecitos. A mí estos me encantan. Todas las abuelas de Colima hacen sopecitos. Yo creo que ese es el principal requisito para ser abuela. Tiene florecitos el sope. Tiene algo dulce, parece miel. Sí, es la miel. Hay un sope con miel, solo en Comala, con Alan de Colima. Tiene requesón, miel, un poquito de ceniza para que no se nos olvide de dónde venimos. Que era lo que te decía, para mí esto es el cosmos. Comala se caracteriza por hacer producción de lácteos. Tenemos unos pastizales increíbles que son abonados con ceniza del volcán. Entonces tenemos unas vacas súper mega contentas y tenemos unos hombres muy rancheros increíbles que se levantan bien tempranito para poder traerme la leche. Este es un queso fresco con jocoque. Nos enamoramos de esta leche que hace los quesos de Colima. Se nota que las vacas comieron el pasto fértil de las faldas del volcán de fuego. Yo creo verdaderamente que en la cocina gran parte ya está hecha, ya está inventada, ya son puros cuentos. Exploren sus territorios, vean qué pueden hacer con los árboles que tienen de temporada, analicen verdaderamente las recetas de sus comunidades, aprendan a hacerlas muy bien hasta que su abuela o alguien diga qué rica te quedó. Y ya después de ahí, ya hagan otras cosas lo que quieran, pero hay que regresar primero al origen, hay que hacer observación de nuestro patrimonio. No nos puede faltar sal de Colima, vinagre de tuba, fruta en vinagre, el piloncillo, el chile guajón, el chile guajillo y el chile pasilla. Sean constantes, sean disciplinados, que eso los va a llevar a que Jorge venga a entrevistarlos el día de hoy. Alan de Colima nos presentó a los guamúchiles. Estas vainas son la prueba que Alan aprovecha todo lo que le regala su entorno. El árbol del guamúchil es de la familia de las leguminosas y engalana los paisajes de Colima. Las vainas se pueden consumir como fruto seco, y si eres ingenioso como Alan, los guamúchiles se guisan. Estos son guamúchiles. Cuando tienes hambre, cuando en tu casa no hay que comer, aprendes a ser verdaderamente resiliente. O sea, imagínate que yo hoy no tuviera para darte tatemado, para darte carne. Entonces yo andaba pele y pele guamúchiles de la desesperación y me acordé de mi mamá, me acordé de mi abuela, que ahí estaba el truco en observar lo que había en la naturaleza. Y pues yo dije, si hoy tengo guamúchiles para compartir, pues guamúchiles voy a servir. Entonces se vuelven los guamúchiles guisados el estandarte de nuestra cocina de resiliencia, de nuestra cocina de temporada. Por favor, cuando hagan, mándenme un taquito. La forma más simple y más genuina de hacerlos es simplemente guisarlos con jitomate, cebolla, ajito, chilito verde, ponerles un poquito de comino y una cruz de sal de Colima y listo. Ya después, cuando lo domines, pues ya hacemos hasta panes si quieres y hacemos gelatinas y lo que tú quieras. Tiene tomate. No sabía que el guamuchi se podía guisar y aquí le das un toque muy mexicano. Me encantó. Me quiero llevar una semilla de guamuchi a Tamaulipas. Está delicioso. ¿Por qué servimos frijoles negros? Se habla muy poco de que en la comunidad de Xochitlán había asentamientos afrodescendientes. Entonces a mí me gusta recordarlos, me gusta que se sienta esta negritud, recordar a mi familia del sur, y me gusta comer con plátano. Y aquí en Colima hay tanto que entonces como no los íbamos a agregar. La fruta en vinagre que estaba en desuso, pero que a mí me encanta tenerlos en nuestras mesas porque aparte que da un sabor
muy tronador, muy astringente. Hace ver cualquier comida de Colima chulísima. Mira, y el cacao también lo hacemos aquí, desde corte de la penca hasta tu taza. Entre café, chocolate y auténtica tuba de Colima, Alan nos fue platicando el origen de su pasión por la cocina. Yo nací el día de la sal, el 3 de mayo, y mi familia se dedica a la producción de sal en Cuyutlán, Colima, que es un espacio precioso, precioso, precioso. Un día eran las 5:10 de la mañana y entre cohetes, pues yo nací. Y yo pensaba que la fiesta de la Santa Cruz era para mí. Yo pensaba que todos los salineros venían a celebrar mi cumpleaños y que todo el mundo andaba tan alegre por mi existencia. Desde niño ya estaba ese olor a chile tatemándose, ese vinagre. Yo era el más chiquito de mi casa. Me decían cominito por estar así pequeñito e intenso. A mí no me dejaban participar de las labores de la cocina. Dice mi abuela, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Así que tú eras cuela para allá. Entonces yo me quedaba ahí en un rinconcito nada más, observándolas, descifrando sus movimientos. Pues creo que mi vida ya nació así, entre sal, entre perfumes, entre chiles. Yo creo que desde ahí surge mi verdadero amor y fervor por la cocina. Para despedirnos, Alan nos regaló unas palabras sobre el cariño que le tiene a Comala. ¿Qué significa Comala para ti? Comala es la nostalgia, Comala es la tierra de mis abuelos, Comala es esta blancura, es esta perfección, calles empedradas. Comala es la alegría de los portales, es Chuyita la tejuinera vendiéndote tejuino por la tarde y los bolillos con frijoles en las mañanas. Comala es hermosísimo. Creo que Colima, Comala, es para quien le gusta la lectura, para quien le gusta perseguir nostalgias, quedarse simplemente disfrutando. Para los amantes de la observación, para los amantes de la calma. Tras la experiencia culinaria en Casa Pascual, salimos de la ex hacienda de Nogueras hacia la comunidad de Cofradía de Suchitlán. En Cofradía, el maestro de pintura Jesús Figueroa, discípulo del mismísimo Alejandro Rangel Hidalgo, transmite a las nuevas generaciones el legado del arte rangeliano. Con este taller mantiene vivo este estilo 100% colimote. Yo me inicié a la edad de 16 años en la Escuela de Artesanías en 1970 con el maestro Alejandro Rangel. Pues una persona digna de admirarse aquí en el estado por su estilo, ese estilo único, el de él. Tienen que venir aquí a Comala para aprender el estilo rangeliano. Lo que yo noto en su estilo, que es simétrico, como ustedes pueden ver, la simetría palpable en todos los diseños, en la mayoría. Y el colorido que nos dejó, yo lo sigo respetando, lo que es el rojo óxido, grises y los ocres, como ustedes pueden ver aquí. Cómo van las hojas, los pajaritos, el fondo para donde vamos a pintar también. Aquí se le respeta con mis alumnos y conmigo. No nos hemos salido de su línea. Cosas de aquí de Colima como son clavellinas, la malva silvestre, el canario, el faisán y algunas aves de aquí, la palomita de collar. Estoy pintando un cuadro de los de principiantes con granada. ¡Wow! ¿Eso es de principiante? Sí. Está muy avanzado. ¿Qué es lo que más te gusta de este estilo? Los tipos de formas no son similares a otros tipos de pintura. Tienen como sus características que sabemos que son rangelianos. Los tipos de simetrías que tienen, los colores que son vivos, llamativos. ¿Qué sientes al pintar? Pues la verdad me relajo, pero también a veces me pongo un poquito nerviosa porque llevo un poquito tiempo y puedes hacer cuadros mejores como los de nuestras compañeras. ¿Por qué recomendarías a los jóvenes pintar? Principalmente que no se pierda esto, porque es parte de nuestra cultura. ¿Te gustaría continuar por muchos años más pintando? Sí, si Dios me lo permite, sí.
La verdad es algo muy agradable, me relaja. Me gustaría que más jóvenes pues vinieran y asistieran a aprender este tipo de pintura, ya que es una pintura que nos representa y que no me gustaría que se perdiera. El maestro Jesús Figueroa enseña pintura en el taller de Comala, la casona de las plumas gordas. Faltan más personas que se dediquen a apoyar a la juventud y que ese estilo no se pierda. Hay muy pocos que se están dedicando a esto. 50 años enseñando ya a la juventud en talleres, ayuntamientos, casas de cultura. No he dejado, vaya, estoy aquí en Cofradía, en Suchitlán, en Comala, vamos a escuelas. Para descansar elegimos al mejor hotel de Comala, la Casa Paranera, una antigua casona que actualmente es un moderno hotel boutique. Hola, bienvenidos a Casa Paranera. Ustedes son los primeros en hospedarse aquí en nuestro hotel, que el día de ayer acaba de llevar su inauguración. Nos acaban de dar la bienvenida en el hotel Casa Paranera. y vamos a descubrir la habitación. La verdad es que está súper bonito y somos los primeros en estar en estas habitaciones porque lo acaban de inaugurar justo ayer. Huele a nuevo, un estilo completamente bello que se mezcla con la arquitectura del pueblo mágico. Nos encontramos en Casa Paranera. Esta casa fue construida en 1898, en el siglo antepasado, y es una casa clásica comalteca. Patio en medio, tejabán, corredores, llena de magia y llena de historia, y a solo unas cuadritas del centro de Comala. Y nosotros la restauramos para hacer aquí un hotel. Tenemos 5 habitaciones, ya con todas las comodidades posibles, pero preservando la estructura original de la casa. Las bardas de adobe, las columnas, los banquetones de piedra, los portones de madera. Estas hamacas, bueno, pues son hechas por gente de acá. Es algodón, básicamente. Son muy cómodas. Los invito a pasar a una habitación. Tenemos todos los textiles hechos en México. Es algodón mexicano, hecho por artesanos de aquí. Las colchas son de manta. Tenemos detalles de madera, lámparas de barro. Aquí tenemos una sorpresa. ¡Tarán! ¡Wow! Tiene su tina privada. Algunos cuartos tienen su propia alberquita privada. Tenemos un manantial aquí a la vuelta de la esquina, lo que es la reserva de las huertas, área natural protegida. En el manantial de agua creció una hierba que se llamaba el parán. Entonces la gente decía, ahí en la paranera, ahí vas caminando y en la paranera. Entonces se le quedó la paranera. El parán es una hierba que se utiliza para la pastura de ganado. Al día siguiente regresamos a Cofradía de Suchitlán para aprender sobre la elaboración de las famosas máscaras artesanales que se usan en las danzas del pueblo. Acabamos de llegar a la casa de la señora Verónica que se encuentra en Suchitlán y es un verdadero edén. Encontramos plantas de banana, de plátano y también papayas. Aquí tenemos una planta de café. Aquí vemos la cereza de café. Les muestro la semilla. Lo más interesante es que aquí la señora Verónica realiza unas máscaras que están inspiradas en los nahuales posiblemente. Yo me dedico aquí en mi taller a elaborar máscaras miniatura y formo parte de la 4ª generación de hacedores de máscaras de aquí de la comunidad de Suchitlán. Soy hija del señor Herminio Candelario, se encargaba aquí de hacer las máscaras para la danza de aquí de la comunidad, que es la más tradicional, la danza de los morenos. Como mi esposo empezó a hacerlas, yo le ayudaba. Ya mi esposo falleció hace 6 años y pues hoy yo sigo con este trabajo. Y yo elaboro puras máscaras de animales, por ejemplo chivos, cabras, búhos, en hembra y macho, van por pares. ¿Por qué en pares? Era de lo del arca de Noé, porque cuando metieron los animales, metieron en parejas para que se siguieran procreando. Y porque decía que cuando a Jesucristo lo estaban crucificando, todos los animales gritaban.
El mío, el favorito es el coyote y el chivo, que vienen siendo los capitanes de la danza de los morenos. El coyote es sabiduría, me transmite mucha confianza al hacer más esta máscara que todas las demás. Aquí le muestro uno en llavero y uno más grandecito. La artesana Verónica Candelario lleva en el alma la ausencia de su esposo, Feliciano Carrillo. Su partida dejó un silencio profundo en su taller. Fue él quien, con su ejemplo, la inspiraba a esculpir las máscaras de madera. En memoria al señor Feliciano Carrillo Castro. Mis hijos no dejan descansar a su papá porque para todo lo recuerdan. Verónica está intentando seguir adelante al continuar con las artesanías. Esta madera pues ya la tengo ya preparadita. Aquí la estoy dando la moldeadita. En mi comunidad nos dedicamos solamente nosotros, yo y mis hermanos. Los 2 hermanos míos tienen su taller y yo también. Todo va hecho a mano. Yo no utilizo ni una máquina, yo utilizo puro ángaro, machetes, ceguetas, cuchillos. Este se llama ángaro. Yo con este le hago aquí para sacarle la maderita, para que nos quede un huequito donde va la carita, supongamos de la persona. Todo va así a mano. Y por ejemplo ya quedó. Aquí tenemos que tomar la medida para que mi máscara más o menos me quede parejo, ¿verdad? Donde van ir los ojos y todo. Esta madera que estoy utilizando se llama colorín y en náhuatl se llama zopantli. Madura, que no esté ni muy verde ni muy seca, es muy blandita. Se trabaja muy bien. ¿De dónde la saca la madera? Esa es madera de aquí de la región. Las personas que ya saben que nosotros nos dedicamos a esto, ven un árbol por ahí tirado, una rama, y vienen y nos las venden. Dura mucho tiempo. Si la ponemos en un lugar donde no haya pues mucha humedad o eso, nos va a durar mucho nuestra artesanía. Es muy blandita esta madera, ¿ya vieron? Muy blandita. Ya tengo 5 años con mi herramienta, es la que era de mi esposo. Y nos decía mi papá cuando eran niños, no anden agarrando porque se pueden cortar. Aquí se dan unos buenas cortaditas. Para pintarla pues me tardo porque tiene que secar. Si se me agrieta, si algún lado está dañadito, tengo que resanar con acerrín, con resistol, para que me proteja todo y me quede parejo. Y ya estando eso, ya pues empiezo a pulir con una lija. Entonces aquí es donde voy a abrir los ojos. Aquí vamos a tratar de hacer un chivo que ocupa fuerza. Aquí le voy a abrir para aquí en esta parte que me va a quedar aquí hacer los cuernitos. Los cuernitos que ahorita los vamos a dibujar. Vean Verónica. Estoy sudando. Si vemos, está sudando. Ella es súper fuerte. Usted es peligrosa con el machete. Aquí tenemos la primera etapa. Ella le dio forma a la madera. Luego sigue el limado. Aquí ya podemos encontrar una forma más de chivo. Aquí tenemos su barbita. Esto sí parece istle. Es istle. Las comunidades de nuestro país lo siguen aprovechando. Antes se hacían costales con este material y era mucho más resistente que el plástico. Y natural. Y también los elaboramos en miniatura. Un trabajo de mucha precisión, ¿verdad? Sí. En cuanto tienes una artesanía como estas en tus manos, se nota muchísimo la atención a detalle que se le invierte a cada una de ellas. No solamente en el tallado, sino también en la textura, en la pintura. Por ejemplo, detalles como estos, ¿no? De cómo el pincel inicia grueso y se va haciendo cada vez más delgado justo en estos puntos aquí. Si a mí me pusieran a hacer algo como esto, requeriría 3000 intentos antes de que me salieran todos y cada uno. La verdad es un trabajo magnífico y muy admirable. Yo veo que personas de otros países valoran más nuestro trabajo que a veces nuestra propia gente de nuestra comunidad o de nuestro estado, porque gente que viene de otros lados no nos regatean los precios, nos pagan lo que le decimos, porque yo le digo, yo le estoy vendiendo mi trabajo. Se han ido a varios países mi artesanía. He llegado a Estados Unidos, a Canadá, nos hace echarle ganas. En el taller también se trabaja con el guaje,
una planta mexicana cuyo fruto es usado como recipiente natural. Se llaman huijolas. Es un juguete prehispánico elaborado con un bulito y con carrizo, y pues lo amarramos con un nistle. Huijola porque muchas personas que lo conocen como guaje. Entonces, hui por el o de guaje y jolas por las jolitas que hace al silbarlo uno cuando le ponemos el agua. Le hacemos como flautita. Es fuerte. Dale, pachorra. Yo los invito aquí a que vengan al taller San José. Todo el mundo en esta comunidad de Suchitlán conoce a la señora Vero. Entonces ustedes pueden llegar a Suchitlán, que se encuentra muy cerca de el único pueblo mágico de Colima, Comala, y preguntar por estas artesanías tan bellas de madera. Si su esposo estuviera aquí con nosotros, ¿qué le diría? Yo creo que se sentiría feliz. Él se sentiría. Sí. Al igual mi papá, que también se sentiría feliz porque pues él es el que nos heredó esta tradición. Yo pienso que se sentirían muy felices porque no dejamos morir la tradición que mi papá rescató pues de muchos años atrás. Este es un patrimonio de Colima y de México. Gracias, Verónica, por recibirnos en su casa. Tiene un jardín del Edén afuera de su casa que le inspira a crear todo esto. Muchas gracias por recibirnos, abrirnos las puertas y enseñarnos esto, y que más gente venga, por favor, a conocer estas artesanías. Felicidades. Muchas gracias. Qué bonito el perrito, se llama Capuchino. Está muy chiquito. ¡Ah, me está mordiendo! Ya tiene dientitos. ¡Ah! ¡Ay, no! Me muero. Mira, Marco, ven a ver esta especie. Es muy salvaje. ¡Wow! ¿Canis familiaris? Hola, criatura. Canis familiaris es la especie, el nombre científico del tradicional perro. Para cerrar con broche de oro, fuimos a comer al restaurante campestre San Martín de los Pinos, uno de los más tradicionales del norte de Comala. San Martín de los Pinos. Somos el primer restaurante de la zona norte del municipio de Comala. Ahora estamos abriendo los 365 días del año. Nuestra comida es comida regional colimota. Ahorita van a probar platillos tradicionales de Colima. Vengan las cachetadas. Ella es la que nos tiene bien llenita la panza con las tortillas calientitas. Doña Mari es culpable de hacer unas tortillas deliciosas. Si se fijan cómo están infladitas. Nosotros cocinamos con leña, no es con carbón, es leña de la región. Eso le da un sabor diferente al carbón. Estamos preparando nuestros productos del día. Manejamos cortes finos, carne de res, salchicha, chorizo, chistorra, fresco. Todo lo preparamos en el momento. Las cocineras de San Martín de los Pinos tenían una sorpresa para nosotros. Una degustación de platillos que la gente de Colima acostumbra a comer. La tortilla que lleva revuelta con el huevo, que es para los chilaquiles colimotes. Manejamos que son color verde y rojo, ya sean los tradicionales, que es puro crema y queso, gratinado o con pollo. Por lo regular en el desayuno siempre son los chilaquiles colimotes, lo que la gente más pide. Y por acá está nuestro compañero Memo. Ya se está preparando para hacer las salsas. Nosotros manejamos frutas de la región. Aquí tenemos sandía, piña, papayo, melón. Colima es un estado muy bondadoso. Prácticamente tenemos de todo. Nosotros impulsamos a los productores de Colima. Todos nuestros productos no son más de 15 kilómetros, 20 kilómetros a la redonda. Esta guayaba, por la altura del municipio, se presta y es muy buen clima
para que se nos produzca este tipo de guayaba. Nosotros lo utilizamos para hacer postres, aguas frescas, mermeladas. El limón, muy famoso de Colima, de hecho en el norte del país se le llama limón Colima. Nosotros lo conocemos como limón criollo. Vamos a probar esta agua jamaica. Ay, ay, ay. Vean el color rojo, rojo. Como el corazón de todos los colimenses que nos están recibiendo con mucha hospitalidad. Muchos pensarán que la jamaica es mexicana, pero no. En Medio Oriente se consume mucho. Le llaman carcadé en árabe y es deliciosa. Afortunadamente esta es 100% cultivada en Colima. La jamaica de Colima, su característica es de que tiene un color intenso. Y el sabor pues también es un sabor muy, muy bueno. El azúcar también se produce en Colima y consumimos azúcar de Colima. Entonces es un estado muy completo, muy maravilloso. Eso es lo que nos inspira, lo que nos hace pues seguir trabajando para nuestra comunidad. Llegó la hora del manjar en la terraza del restaurante San Martín de los Pinos. Pepena, platillo tradicional de Colima, chilaquiles colimotes, chilaquiles rojos, tenemos tatemado y tasajo de cerdo asado a la leña. Wow, estoy comiendo pepena de res, está deliciosa. No sabía lo que era. Tiene hígado, tripita, corazón, riñón, intestinos de la vaca. Creo que acabo de encontrar mi platillo favorito de Colima hasta ahora. Estoy comiendo por primera vez tatemado, que es un platillo de carne de puerco, costilla de puerco específicamente, con chile y con varias especies. Voy a probar una enchilada dulce, que también es uno de los platillos típicos de aquí de Colima. Y pues la salsa está elaborada con especias y chile guajillo. Va rellena de carne. Entonces vamos a ver. El contraste de sabores de saladito de la carne con lo dulce de la salsa está delicioso. El picadillo es dulce, tiene pasas incluso. Es una mezcla de picante con dulzura muy deliciosa. Una característica que hace especial a este restaurante es que todo, absolutamente todo, por regla, por ley que tienen aquí, es hecho en el momento. O sea, si tú pides algo, van y te lo preparan ahí. Las tortillas están hechas a mano, sí se nota la diferencia. Cuando se dan la vuelta por el norte de Comala, es un muy buen restaurante. Además, estamos entre pinos y pavos reales. Tenemos 40 años aproximadamente teniendo pavos reales. Los pavos reales es la mascota oficial de San Martín de los Pinos. Los pavos reales, de nombre científico Pavo cristatus, son un ave grandísima de la India. Estos son famosos por sus colores, particularmente los colores de los machos, tonos azules vibrantes de lo más hermoso que se puede ver en el plumaje de cualquier ave. Estos pigmentos ante los ojos de las hembras son bastante útiles para diferenciar quién entre toda la población tiene buenos genes y quién no. Quién la arma para conseguir nutrientes, para estar bien alimentado, para estar fuerte, quién es joven. Todo este plumaje colorido es el producto de muchísimas generaciones de selección sexual, en las que las hembras van eligiendo siempre a los que tienen los colores más vibrantes. A los pavos reales machos, en realidad, el tener estos colores y la larguísima cola que tienen es perjudicial para ellos. Recordemos que la India es un sitio donde hay leopardos y donde hay tigres. Típicamente cuando los machos se perchan en los árboles y tienen la cola así colgando, esto es bastante arriesgado si te ve un félido, si te ve un tigre o si te ve un leopardo, porque pues es muy fácil agarrarte. Es muy curioso cómo a pesar de eso, aún así se ha ido seleccionando cada vez a los que tienen las colas más vistosas. Cada año durante la Semana Santa, Comala se llena de aromas y tradición con la celebración de su emblemática Feria del Ponche, Pan y Café. Un festín para los sentidos que honra las delicias más queridas de toda la región. El municipio de Comala tiene 3 productos: ponche, pan y café. El ponche es una bebida a base de leche,
con algún sabor. Puede ser con granada, maracuyá y nuez, con alcohol. Se recomienda después de la ingesta de comida como un digestivo. Le echamos un hielito y va para adentro. Nosotros estamos aproximadamente a unos 950 o 1000 metros de la altura sobre el nivel del mar. A partir de aquí ya son tierras aptas para el cultivo del café. Hay muchos productores aquí en la zona norte. Nosotros tenemos una mezcla de tostado fuerte con tostado medio para que tenga sabor y también tenga olor. Qué rico, huele muy suave el café. Don Pablo, muchas gracias por recibirnos, por enseñarnos su comida, su tradición. Ve cómo Esa es la idea, que se vean bien llenitos, bien contentos. Sí, hay que regresar. Vengan al restaurante campestre San Martín de los Pinos.